Muy bien, vamos a comenzar. El día de hoy, perdón, el día de hoy vamos a terminar de ver algunos métodos que se utilizan para detectar parásitos intestinales. Y bueno, en este primer momento los vemos enfocados a protozoarios intestinales. Sin embargo, pues se pueden utilizar varios de ellos, si no es que la mayoría, para otro tipo de parasitosis intestinales. Pero pues para ir adelantando. Y también al final vamos a ver solamente imágenes de algunos protozoarios resaltando ciertas características que nos permiten identificarlos. Y recordando que 3 de ustedes iban a revisar un poquito, nos iban a platicar un poquito de 3 metodologías para buscar parásitos. Bueno, ya los iré nombrando conforme vayamos ocupando la participación, que serían Sofía Gabriela, José Alejandro y Rogelio. Bueno, vamos a comenzar en donde nos quedamos. Rápidamente, nada más para ubicarnos aquí. Estábamos viendo, terminamos de ver cuáles eran, digamos, los síntomas principales asociados a infecciones por protozoarios, dando énfasis en un cuadro clínico que era la diarrea, con diferentes síntomas, ¿verdad? Y bueno, empezamos a ver o retomar que existen diferentes protozoos de interés médico para los cuales se pueden utilizar algunas metodologías, no las veremos todas, algunas están enlistadas aquí. Y pues bueno, que serían el sondeo duodenal, en donde vamos a buscar, bueno, como nos van a platicar un poquito, no voy a decirlo todo, simplemente voy a enlistar estas y vamos a explicar brevemente cada uno de esos métodos. Entonces tenemos aquí el sondeo duodenal, cuya función, además de ver ciertas lesiones, pues nos va a servir para obtener un líquido y buscar ahí parásitos. También otro método, bueno, que es la sigmoidoscopía, también nos van a platicar un poquito de ello. Y bueno, retomar los estudios coproparasitoscópicos, en donde pues nuestra muestra va a ser materia fecal, en la cual podemos hacer el coproparasitoscópico único o CR3 y determinar de manera directa en preparaciones húmedas, ya sea con solución salina o Lugol, la búsqueda de parásitos. También se pueden hacer tinciones, vamos a mencionar más adelante algunas de ellas. Las más comunes pues es la tinción tricrómica, la de Giemsa y la de ácido de alcohol resistencia con diferentes modalidades. ¿Sí? También se pueden hacer los coproparasitoscópicos de concentración cualitativos, como Fauci Ricci, la detección de coproantígenos directamente en la materia fecal. Otro método para obtener muestra es la amiba en fresco, que también nos van a platicar un poquito de ellas. Y bueno, las biopsias que se pueden obtener ya sea en un sondeo duodenal, o endoscopía o en una sigmoidoscopía, ¿verdad? Por otro lado, también a partir de la materia fecal se pueden hacer purificaciones de los protozoarios que son cultivables y a partir de ello separarlos y hacer cultivos axénicos para poder identificar al parásito con mayor certeza, ¿verdad? Como pueden ser Entamoeba histolítica. Por otro lado, también podemos detectar, además de antígenos de los parásitos, podemos detectar anticuerpos en suero de pacientes o en líquidos que han sido obtenidos de algunos abscesos, como es el caso de la cerameba, para detectar Entamoeba histolítica extra o la amibiasis extraintestinal. Y bueno,
en algunos parasitosis causadas por protozoarios y por otro tipo de parásitos, pues también es importante el diagnóstico molecular, porque es muy difícil identificar a veces el género y mucho más difícil identificar la especie. Y para este caso, en las coccidias es requerido que se haga la identificación molecular hasta este momento para poder decir en algunos casos qué género es y en otros, que es la mayoría, la especie de coccidia que está afectando al paciente. Entonces, esta es una lista que las vamos a mencionar en otras parasitosis, pero bueno, vamos a enfocarlas aquí porque estas son algunas de las que se utilizan para el caso de los protozoarios intestinales. Bueno, existe en la materia fecal, podemos detectar los estadios como tal, ¿verdad? Ver sus quistes, prequistes o los trofozoitos. Pero hay ocasiones en que el mismo proceso o la respuesta inmune o el mismo proceso de eliminación de la materia fecal, pues puede alterar la morfología o destruir a los estadios parasitarios, particularmente en unas afecciones agudas en donde abundan los trofozoitos, pues no siempre va a ser fácil observarlos, pero lo que sí se puede detectar y se ha visto es que se pueden detectar antígenos de estos parásitos, ¿verdad? Que pueden ser, algunos de esos antígenos ya están reconocidos asociados a factores de virulencia, como es el caso de algunas coccidias, como Cryptosporidium, de un flagelado que es Giardia y de Entamoeba, que hoy por hoy son 3 de los parásitos intestinales más estudiados o más detectados asociados a parasitosis causadas por protozoarios en humanos. Entonces, pues se ha enfocado a hacer esa detección. Y esto es en donde tiras, así como las pruebas rápidas que ahora existen para COVID, en esas tiras pues están anticuerpos contra algunos de esos antígenos parasitarios y pues lo único que hacemos es colocar esa materia fecal en algunas ocasiones, dependiendo del kit, para ubicar esos parásitos, ¿sí? Y bueno, no es la intención de que ustedes vean o se aprendan esto, sino simplemente que es una herramienta, una prueba rápida, ¿verdad?, que puede detectar directamente esos antígenos parasitarios en materia fecal, así como hay para rotavirus, ¿verdad?, en pruebas rápidas directamente de materia fecal, pues se ha estado trabajando también para ubicar esos antígenos. Existen diferentes pruebas, pero lo importante es que ustedes tengan idea de que se pueden detectar antígenos directamente en la materia fecal. Bueno, aquí nada más está una prueba, pero también se pueden utilizar otros procedimientos, ¿verdad?, incluso ELISAs, para ubicar estos antígenos parasitarios. Entonces, cuando no podemos ver o simplemente piensen ustedes, ¿verdad?, que tuvieran la manera de hacer una prueba rápida en un paciente hospitalizado y no esperar a que procesen una muestra, la observen en el microscopio, pues simplemente hay tiras, ¿verdad? Hay procedimientos más elaborados como una ELISA y se puede saber de alguna manera rápida si hay alguno de estos parásitos, antígenos de estos parásitos. Aclaro, algunos de esos antígenos ya están asociados como factores de virulencia. Entonces, hay muchos antígenos que todavía no se reconocen, pero pues hasta ahora sí tiene una cierta seguridad estas pruebas rápidas, ¿sí? Me voy a saltar, más bien no la puse, creo, no la puse. Entonces, esta prueba es directamente detectar antígenos de los parásitos en la materia fecal. Por otro lado, existen pruebas rápidas que nos permiten detectar anticuerpos
contra los parásitos. Uno que es de mucho interés en la actualidad y aplicación es una prueba que se conoce como Cerameva. Es similar a la prueba rápida de COVID. Aquí lo interesante y lo importante de esta prueba es que se toma el suero del paciente y se pasa en esa tira para detectar si hay anticuerpos contra entameba histolítica. ¿En qué casos es muy importante esta prueba? En la amibiasis extraintestinal. Si tuviesen un paciente en el cual todavía sospechan que tiene una amibiasis intestinal, pues pudieran hacer esta como complementaria, pero probablemente lo más idóneo sería determinar coproantígenos o bien hacer un coproparasitoscópico directo, ¿sí? Pero si sospechan que ese paciente pudiera tener un absceso hepático amibiano o cualquier otra cuadro clínico asociado a amibiasis extraintestinal, pues esta prueba sería la más recomendable. Es factible que pudiera salir los estudios coproparasitoscópicos negativos y este salga positivo, que los títulos pudieran ser altos, ¿verdad? O detectar de manera rápida o hacer incluso una prueba de título de anticuerpos ya por ELISA o por alguna otra metodología para determinar si hay un caso o estamos frente a un caso de una amibiasis extraintestinal, ¿sí? Entonces, este es para detectar antígenos directamente del parásito en la materia fecal y en este caso lo que se ha hecho ya es hacer pruebas para determinar título de anticuerpos o pruebas rápidas para determinar mediante la detección de anticuerpos contra los parásitos. Igualmente es para entameba histolítica, que esta de los protozoarios que vamos a ver intestinales es la que se asocia a invasiones o cuadros clínicos extraintestinales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar aquí la rectosigmoidoscopía. No sé si está José Alejandro Hernández Silva. Sí, aquí estoy, maestra. ¿Sí? ¿Quiere usar esta imagen o usted quiere compartir alguna? No, si gusta con la que ustedes tiene, está bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es la sigmoidoscopía? Bueno, la rectosigmoidoscopía o sigmoidoscopía es un estudio que consta de introducir una sonda flexible, que es el sigmoidoscopio, que tiene una lámpara y una cámara integrada para poder ver en el interior del colon. A diferencia de la colonoscopía, Sí. que puede llegar hasta el límite entre el colon y el ilion, la sigmoidoscopía nada más puede alcanzar la parte superior del colon descendente. Es lo máximo que puede llegar. Este estudio se pide por lo regular para diagnosticar o determinar si hay inflamación, si hay pólipos, si hay diverticulosis, para ver si hay cáncer, quistes y, bueno, para fines de la materia se utiliza más que nada para cuando un paciente tiene muchas evacuaciones diarreicas y con los estudios que ya habíamos mencionado como el coproparasitoscópico, el coprológico, no se ha detectado nada y se cree firmemente en que hay una amibiasis y se solicita este estudio para poder visualizar mejor y poder tomar una biopsia. Sí. En este estudio también se le pide al paciente a que días antes se tenga una dieta a base de líquidos e incluso antes del estudio que tome un laxante. Esto porque al hacer la prueba, Sí. al entrar aire al colon,
dan ganas de evacuar, Sí. activa el reflejo como de defecación o de echar Ujú. gases. Y no voy a hacer que en la prueba tenga que evacuar. Y por eso se pide que el paciente tenga que consuma laxante o que tenga el colon vacío, como quien dice. Ujú. Sí. Y Muy bien. ¿qué era? Para el tejido, bueno, para tomar un tejido para una biopsia, en la misma sonda se podría introducir una diminuta herramienta o una lámina de metal, Sí. que va a poder seccionar una partecita, tomar una muestra y esa se debe de analizar lo más pronto posible para, para determinar si hay presencia, en caso de nuestra materia, parásitos. Ajá. ¿Algo más? Creo que no, creo que nada más sea eso, Ajá. la base de dieta y Sí. pues sí. Ajá. Muy bien. Exactamente, la sigmoidoscopía, pues bueno, puede ser la colonoscopía o propiamente la rectosigmoidoscopía, como ya comentó su compañero Alejandro. Y solamente resaltar, bueno, ustedes como médicos van a utilizar estos procedimientos para todo lo que ya nos mencionó Alejandro. Y para fines de la materia, pues hay esas dos opciones, ver las lesiones, ¿verdad? Que pudieran estar en las diferentes partes del intestino grueso y además obtener biopsias o muestras. Cuando ustedes sacan el colonoscopio, ¿verdad? O el aparatito, ya sea que tenga la navaja o el dispositivo para cortar o nada más la cámara, ese tubo que se ha introducido en el intestino puede ser lavado con solución salina, con una pequeña cantidad de solución salina. Y esa solución salina se puede mandar al laboratorio para revisar, porque al momento de introducirla pudiera impregnarse de lo que está en la mucosa intestinal, ¿sí? Sobre todo en la parte terminal donde está la cámara, que es la que impregnan o impactan un poco más sobre la mucosa. Aquí sí es importante lo que acaba de mencionar su compañero, que se procura que el intestino esté vacío, ¿verdad? Entonces, al estar vacío, va a ser difícil, no imposible, que se impregne la sonda o el tubo, ¿verdad? Con materia fecal, que es donde podrían venir las estructuras parasitarias. Pero en esa pequeña biopsia o en esa parte donde se puede impregnar o pegar o impactar, digámoslo así, la placa o la navaja de corte, pues esa muestra se puede mandar para hacer la histopatología o para hacer el estudio parasitológico, vamos a llamar aquí parasitológico. Ustedes van a ver, o vamos a ver aquí también nosotros, o ya lo vieron en bacteriología y virología, que una biopsia ustedes la pueden dividir en partes, aunque sea pequeñita. Una parte siempre debe ir para histopatología y otra parte para el estudio que le llamamos microbiológico, para fines del curso parasitológico, ¿verdad? Y bueno, ya veremos cómo se procesa una biopsia en momentos para estudios parasitológicos o micológicos, que es lo que corresponde a esta materia. Entonces, efectivamente, se debe revisar lo más rápidamente posible, porque ahí podríamos tener trofozoitos, algunos gusanos pequeños, si es que fuera el caso, ¿verdad? Pero los trofozoitos, entonces, para sacarle utilidad. Pero finalmente, el uso de esta o la aplicación de este método es el revisar o observar la presencia de lesiones y obtener biopsias. Y esa biopsia pues se puede procesar. Muy bien, gracias Alejandro. Ahora Rogelio, amiba en fresco. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Sí? Sí, acabo de llegar del taller de la universidad. Estoy un poco cansado, entonces a ver si lo puedo hacer lo mejor posible. Pues la amiba en fresco es una técnica que se utiliza para identificar parásitos en la materia fecal, pero es directamente del recto.
y se utiliza específicamente cuando se sospecha de una amibiasis intestinal por entamoeba histolítica. Se van a buscar los trofozoitos de entamoeba histolítica en esta muestra de materia fecal, y ya dependiendo de si en la primera muestra sí se alcanzan a observar los trofozoitos o los quistes, se puede tomar una segunda muestra en el caso de que no se puedan observar. En cuanto al procedimiento, pues se va a introducir un hisopo estéril en el recto con una profundidad aproximadamente de 3 a 5 centímetros, y se va a girar el hisopo al menos por 30 segundos con delicadeza, porque es un procedimiento un poco incómodo para el paciente, de manera que podamos obtener una muestra de las heces en el recto. Ya posteriormente se retira el hisopo y lo vamos a colocar en un tubo de ensayo en el que va a contener 2 mililitros de solución salina al 0.85% estéril, y se debe tomar en cuenta que el volumen de la solución salina debe ser suficiente para cubrir la muestra que se recolectó con el hisopo. Ya posteriormente de que se realizó la toma directa de la muestra y se colocó en la solución salina estéril, pues vamos a centrifugarla durante 2 minutos a 1860 revoluciones por minuto. Ya posteriormente se va a decantar la solución, se separa y se va a observar el sedimento con el objetivo del microscopio. En el caso de que haya turbidez en la muestra, pues se pueden utilizar algunos colorantes como es el Lugol o el azul de metileno. Sí. Y pues es todo. Sí, muy bien. Sí, este método de amiba en fresco a veces se prefiere en niños pequeños, ¿verdad? En donde a veces es difícil obtener una muestra de materia fecal y como ya dijo su compañero Rogelio, en donde se sospecha de amibiasis. Y en bebés o en niños pequeños, porque a veces la materia fecal se contamina con orina y es más complicado. Entonces nos pueden dar falsos negativos. Y de ahí, aquí es una prueba incómoda, ¿verdad? Como ya comentó su compañero Rogelio, se tiene que colocar en posición de cúbito al paciente. Y sí, es complicado porque el esfínter como tal, el esfínter anal, pues como impulso tiene de expulsar, tendría el impulso de expulsar el hisopo. Entonces, por eso es que, bueno, es un hisopo o hay unas cucharillas ya especiales, hay unas que son de vidrio o de un material blando, en donde se gira justamente para romper esa fuerza que tiene el esfínter, o esa oposición a la penetración del hisopo o de la cucharilla rectal. También se conoce como toma de muestra por cucharilla rectal. Vean, tiene una forma de cucharita, ¿verdad? Y se introduce suavemente girando, pues para ir rompiendo esa fuerza de expulsión. Y bueno, como ya explicó su compañero, pues es para buscar particularmente trofozoitos. Lógicamente, si hay quistes, pues van a salir, pero la función es buscar trofozoitos. Si se buscaran quistes, una muestra de un bebé o de un niño pequeño, ya sea de un pañal, como ya explicamos cómo se toma, o bien en un recipiente, es suficiente. Entonces, esta amiba en fresco, su función principal es buscar trofozoitos, particularmente de entamoeba histolítica, aunque también pueden buscarse de otro que vamos a ver, que es Balantidium coli, ¿sí? Pero la función principal que se le ha dado, pues de ahí el nombre de amiba en fresco, ¿sí? Y la toma de muestra es, o se dice que es por cucharilla rectal. Muy bien. Hasta aquí, gracias Rogelio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario para sus compañeros? Si no, para pasar al siguiente.
Maestra, yo nada más quiero saber cuál era la dieta para la rectosigmoidoscopía. Debe ser, bueno, se les procura dar como laxantes, ¿verdad? O hacer ese laxante, o una dieta blanda. No debe comer carnes rojas, ¿verdad? Fibras, debe tomar agua. Es dieta blanda. Gracias. Sí. También la miel en fresco tiene una recomendación que sea de preferencia por la mañana y que no haya evacuado, si es posible, justamente para que no se haga por la materia fecal, no se elimine una gran cantidad de trofozoitos si es que los hubiera, ¿sí? Eso es algo que se me pasó. Bueno, es una recomendación. Bueno, vamos a pasar al siguiente método que le toca a Sofía Gabriela. ¿Sí está por ahí? Maestra, me comentó que todavía no llega de la universidad. Ajá. Bueno, la vamos a dejar para que en cuanto llegue ella lo platique, si no, pues nosotros lo platicamos, ¿sale? Bueno, entonces, estos métodos, como ven aquí, pues son utilizando aparatos. Nada más para ubicar, estos serían para parásitos que están en el intestino grueso. Este que vamos a ver aquí serían para el aparato digestivo que puede ver lesiones en esófago, estómago o propiamente en intestino delgado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar a otros métodos que pueden hacerse a las muestras que han sido obtenidas, ya sea por los métodos de sigmoidoscopía o el sondeo duodenal o directamente en la materia fecal. Además de hacer una observación en fresco, se pueden hacer tinciones. Para fines de que estamos en línea, considero yo, salvo ustedes lo que piensen, que pues ver cómo se hace todo el procedimiento, pues ustedes lo pueden leer. Aquí se los puse porque no está en el manual de prácticas y por eso les puse, cuando ustedes quieran hacerlo, pues aquí está lo importante. Lo que sí quiero yo comentar es que podemos hacer las tinciones cuando seleccionar esa tinción, para que ustedes lo tengan en cuenta en en el curso y podamos pues solicitarlo. Entonces, hay una tinción que se conoce como tricrómica y esta tinción tiene usos como tal, como tinción tricrómica, para teñir muestras de sangre, muestras fecales, muestras de exudados, etc. Aquí la vamos a enfocar para ver parásitos intestinales directamente en materia fecal. Entonces, la tinción tricrómica tiene múltiples usos. Para el caso de materia fecal, ¿cuándo se recomienda? Si tenemos una muestra, por ejemplo, si tuviéramos esa muestra obtenida por la cucharilla rectal, pues sería, además de hacer la observación del examen en fresco, podríamos hacer un frotis para teñirla con esta tinción. ¿Y qué es lo que observaríamos justamente, verdad? Pues veríamos tanto trofozoitos como quistes definidos. ¿Y cuál es la ventaja de esta tinción? Que en esta tinción vamos a poder visualizar perfectamente bien, bueno, claro, si nos queda bonita la tinción, las estructuras de los parásitos, en este caso de los protozoarios, su citoplasma, sus núcleos, sus inclusiones. Y si usamos un buen fijador, que en este caso pueden ser fijados con alcohol polivinílico, ¿verdad? Que ya vimos los fijadores, el alcohol polivinílico, podríamos ver hasta sus estructuras de locomoción, si son flagelos, si son cilios,
si son pseudópodos. Entonces podemos identificar perfectamente los trofozoitos y pues no se digan los quistes. Entonces, ¿qué veríamos aquí? Con esta tinción vamos a tener el citoplasma, como ven aquí, de un tono azul verdoso. Si pudiéramos ver otras estructuras como cuerpos o barras cromatoidales, eritrocitos, bacterias, pues las veríamos de rojo, ¿sí? Entonces, esto no corresponde al parásito, pero ahí está. Y todo se vería en un fondo, bueno, que en este caso la tinción tricrómica está con un color verde, verde claro, pues tendríamos el fondo de color verde. Pero vean aquí, perfectamente podemos ver de un tono rojizo la cromatina periférica, el nucleolo de este trofozoito, ¿sí? Y incluso, bueno, no podemos enfocar, es la desventaja de tenerlo esto aquí en tinción, pues podríamos, moviendo el enfoque, ver si tiene estructuras de locomoción para identificar si es una amiba, si es un flagelado, si es un ciliado. Entonces, para el caso de protozoarios, esta tinción nos permite diferenciar trofozoitos y quistes y las estructuras de estos estadios. Pero ojo aquí, deben estar preferentemente fijados con alcohol polivinílico. Si están fijados con formol, es difícil que vayamos a observar las estructuras de locomoción. Puede ser que veamos las inclusiones o los núcleos, pero no vamos a poder identificar porque el formol contrae un poco más las células, en particular los trofozoitos. Entonces, de tip, para que se acuerden, la tinción tricrómica para la búsqueda de protozoarios intestinales, preferentemente las muestras deben fijarse con alcohol polivinílico. Y para que ustedes tengan claro esto, vamos a suponer que traen una muestra de materia fecal y no tienen el fijador líquido para ponerle a toda la materia fecal. Lo que pueden hacer ustedes es un frotis. Ese frotis lo pueden fijar con el alcohol polivinílico que se utiliza para los papanicolaos, ¿sí? Sí, bueno, algunos de ustedes probablemente ya lo han visto, vienen en spray, dejan secar su frotis y pasan por unos 20 centímetros más o menos de distancia, ya que está bien seco el frotis, pueden pasarle el fijador y así lo conservan y lo pueden teñir, ¿sí? Antes de ponerle el formol. Entonces, esta tinción tiene esas ventajas para buscar protozoarios en materia fecal, sobre todo para amibas, flagelados y ciliados. Tenemos las tinciones de ácido alcohol resistencia, que se utilizan sobre todo para la búsqueda del cuarto grupo de protozoarios intestinales, que son las coccidias. Son variantes de la tinción de Sil-Nielsen que ustedes hicieron o vieron, revisaron, no sé, en bacteriología y virología. Esta tinción, en principio, fue diseñada para teñir los ácidos o el ácido micólico o las ceras que tienen las paredes de las micobacterias o de los actinomicetes, ¿verdad? Como Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Pero en la actualidad se le ha dado un uso más allá de la detección de estas bacterias en muestras. Y una de ellas es la detección de estructuras parasitarias o estadios parasitarios de las coccidias. Entre ellos los de mayor frecuencia que son Cryptosporidium y Cyclospora. Aquí me faltó agregarles algo muy importante. Las muestras, cuando ustedes sospechan que su paciente tiene estas
bueno, parasitosis por las coccidias, lo recomendable es que las muestras sean fijadas con formol, con formalina al 10%, porque varias de estas coccidias, particularmente Cryptosporidium, son altamente infecciosas. En cuanto sale bueno, todavía no vemos esto en teoría, pero los oquistes de este parásito, por alguna razón hay una contaminación del paciente, de la persona del laboratorio, fácilmente se puede infectar. Entonces, ojo aquí, la tinción tricrómica es más recomendable para amibas, flagelados y ciliados y en muestras de materia fecal fijadas con alcohol polivinílico. Las de ácido alcohol resistencia van a ser más recomendadas para teñir muestras que se sospecha tienen coccidias. Y estas muestras deben ser fijadas por seguridad en alcohol polivinílico. No quiere decir que en una tinción tricrómica no pueda yo visualizar coccidias, pero va a ser muy difícil. A veces no se tiñen. De hecho, ya vamos a ver más adelante que algunas ni siquiera se tiñen con estas tinciones, ¿sí? Entonces, las de ácido alcohol resistencia van a ser para coccidias, recomendables para coccidias y en muestras de materia fecal fijadas en formol al 10%. ¿Qué vamos a ver aquí? Los oquistes maduros o inmaduros y esporozoitos de un color rojo. Y en un fondo, de acuerdo al contraste que usemos, puede ser azul, si usamos azul de metileno, o cristal violeta, o verde, si usamos verde de malaquita como contraste. Entonces, vean aquí, estas son las estructuras parasitarias, son oquistes de, bueno, para el caso de esta imagen de Cryptosporidium, ¿sí? Bueno, también aquí quedó de cómo se hace la tinción de Ziehl-Neelsen modificada, que es como ustedes lo hicieron en bacteriología. La única diferencia es que no se calienta para que penetre el colorante. Y por aquí les dejé una liga que ustedes pueden revisar para cómo se hace una modificación o otra técnica de ácido alcohol resistencia para teñir muestras de materia fecal para búsqueda de coccidias. Ustedes la pueden revisar en otro momento. Bueno, esto ya lo vimos. Bien. ¿Todavía no llega Sofía? Sí, maestra, ya apenas acabo de conectarme. Ok. Entonces, antes de pasar a ver los ejemplos de parásitos, ¿nos puede hablar de sondeo duodenal? Sí, bueno, lo que yo encontré es que el sondeo duodenal es un examen que se realiza para algunos enteroparásitos como la Giardia lambia. En esta se hace por medio de endoscopía, por lo que se extrae, se hace un aspirado de líquido duodenal, se extrae una muestra de una cantidad de unos 2 a 5 mililitros y se debe colocar en un tubo que esté limpio y seco. Y también mencionaba que se hace un frotis de este líquido para poder observar la Giardia. Ajá. Y bueno, es que no encontré mucho. Permítame, es que creo que tengo el volumen muy bajito. Ah, no. Bueno, ¿no recuerdas si utilizan algunas variantes, equipos o aparatos o algo? Pues pone que es el equipo de endoscopía. La endoscopia es el que se utiliza. Sí. Bueno, es similar a la sigmoidoscopía. En este caso, pues como ya dijo su compañera Sofía, pues el aparato entra por la boca.
¿verdad? Y su función principal, permítanme, su función principal va a ser observar lesiones, ¿verdad? A nivel de esófago, estómago y particularmente duodeno. A veces, en el caso de la sigmoidoscopía y si se hace una colonoscopía, se pueden hacer observaciones también en la parte terminal del intestino delgado. Pero si queremos nosotros hacer, o más bien ustedes quieren hacer un análisis o una revisión de estas partes superiores del aparato digestivo, pues van a hacer una endoscopía, ¿sí? Por eso se llama endoscopía digestiva alta y pues en el otro caso pues sería baja, ¿verdad? Porque está en intestino grueso. Y el sondeo duodenal, bueno, tiene, por eso quería ver esa diferencia. Si ustedes hacen una endoscopía, pues justamente va a ser con un aparato que en la parte terminal va a tener una cámara, ¿verdad? Y también puede tener esa especie de cuchilla, ¿verdad? O placa para hacer la toma de una biopsia, igual que en la sigmoidoscopía. Lo mismo, se puede obtener esa biopsia o esa muestra y revisarse y mandarse al laboratorio para hacer un estudio histopatológico o buscar en un examen en fresco o en una tinción parásitos. Para el caso particular de los protozoarios, como ya nos dijo su compañera, en este caso, uno de los parásitos que está en el intestino delgado, pues es Giardia duodenalis, ¿verdad? Entonces se buscaría ese parásito de lo que nos atañe a nosotros en el curso. La mayoría de los protozoarios intestinales que vamos a ver, pues están en el intestino grueso. Bien, hay una variante que es como está, bueno, no sé, Sofía, ¿sería todo? Sí, maestra, de lo que encontré de esa, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, esta variante es con un endoscopio, pero hay otro método que es netamente para obtener muestras, ¿verdad? Que es una prueba que se conoce también como sondeo duodenal propiamente, ¿verdad? Que se utiliza para una prueba que se llama enterotest. Antes no tenía ese nombre, ahora se le ha dado ese nombre, pero no es otra cosa que un sondeo duodenal. Aquí pues yo nada más puse esta imagen en donde llega esta capsulita al estómago. Pero vean aquí, esto se lo tiene que tragar el paciente. Entonces, tiene este hilo, ¿verdad? Y en la parte final tiene como el hilo como si fuera un algodón, no es de algodón, ¿verdad? No es de algodón esto. Entonces, literalmente lo tiene que tragar como una cápsula y se pega. Como ven aquí, se adhiere a la mejilla del paciente. Se da un tiempo que puede ser entre 30 minutos y 40 minutos para asegurarse de que esta cápsula llegue ya sea al estómago o al duodeno. Cuando la sacan, tiene que tener un cierto color, que ese color generalmente es amarillento, ¿sí? Ese color amarillento va a indicar que sí alcanzó a llegar más allá del estómago y esa cápsula se exprime. Y se exprime para buscar estructuras parasitarias, células inflamatorias y observar lo que hay ahí, ¿sí? Se puede hacer cultivos. Hay una desventaja de esto, igual que cualquiera, incluso de la endoscopía. Ahorita lo voy a mencionar, nada más no quiero que se confundan. Entonces, lo que buscaríamos nosotros o se buscaría en esta, una vez que se saca, se jala, ¿verdad? Se jala
el paciente tiene reflejo de vomitar porque se está jalando, o sea, se tiene que sacar. Y como tiene esto entremallado, pues queda algo de líquido por dentro, no se exprime totalmente al irlo jalando. Y ya hasta que está afuera, se transporta en un frasco estéril al laboratorio para hacer los estudios pertinentes, detectar antígenos, detectar parásitos, detectar ciertos compuestos, diferentes aplicaciones que tiene este método, ¿sí? Entonces, ese sería una variante del sondeo propiamente duodenal, en donde a esta cápsula anteriormente se le llamaba cápsula de Bill, porque fue el que la implementó, ¿sí? Y es para ver propiamente contenidos que hay a nivel de estómago o de duodeno, ¿sí? Y pues se hacen búsquedas de sangre, de diferentes cosas, o cultivos incluso, ¿sí? Entonces, hay estas dos variantes. Esta en donde el paciente traga la cápsula de Bill o se introduce un endoscopio. ¿Cuál es la ventaja de la endoscopía? Que además se ven las lesiones, se pueden obtener muestras, ¿verdad? Y incluso analizar el proceso de un tratamiento, cómo va evolucionando, igual en la sigmoidoscopía. En este caso, el enterotest está enfocado netamente a obtener líquido de esa parte. ¿Cuál es la ventaja de esta muestra? Que es propiamente para que se impregnen. Entonces, en esta cápsula pueden salir trofosoditos de algunos parásitos, el líquido, pueden salir huevecillos de parásitos que están ahí, que luego vamos a ver, incluso huevecillos o estadios parasitarios de parásitos que están a nivel de hígado, vesícula biliar, que en algún momento desembocan en esas zonas. Entonces, este método fue inicialmente propuesto para obtener muestra. Y bueno, ya en la actualidad no es tan utilizado porque se prefiere la endoscopía, con sus variantes, ¿verdad? Ya sea que solamente se busca algo a nivel de esófago, de estómago o a nivel de duodeno. ¿Sí? Bueno, entonces son variantes que hay para buscar parásitos a nivel de tubo digestivo. Bueno, aquí yo quiero mencionar una desventaja cuando se sospecha de ciertas parasitosis. Cuando vamos sacando o van sacando ya sea la cápsula de Bill o el endoscopio, si hay parásitos que requieren pasar por el tubo digestivo, en particular por el estómago, para desenquistarse o liberarse de las estructuras de resistencia, estos métodos se pueden convertir en un método de una autoinfección interna, aunque no haya sido natural. Les voy a poner un ejemplo que vamos a ver, todavía falta un tiempo, que es una teniasis. La Taenia solium, si se regresan los huevecillos, porque incluso de un retroperistaltismo natural por la necesidad o la sensación de vómito o por los vómitos que se pueden causar, puede causar una autoinfección interna. El huevecillo se regresa al estómago, queda ahí con los jugos gástricos, se reblandece la pared. Igual si hay bueno, las tenias en general, no todas, ¿verdad? Pero Taenia solium particularmente sí, se libera y una vez que llega otra vez al intestino delgado, pues se libera la larva y puede causar cisticercosis, que es la complicación de haber tenido una teniasis intestinal. Entonces, ustedes como médicos tienen que valorar el riesgo, ¿verdad?, de estas infecciones secundarias por el procedimiento. De ahí que a veces se prefiere dar un tratamiento profiláctico para prevenir estas infecciones internas, ¿sí?
Es una desventaja de estos métodos cuando hay parásitos intestinales que pueden causar autoinfecciones internas, como es el caso de la teniasis, que puede generarse una cisticercosis, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario o algo. Todo bien, maestra. Todo bien, maestra. Ok. Gracias. Bueno, esta última parte, les digo que lo más interesante y emocionante de esto es que los viéramos directamente de una materia fecal. Entonces, esto que viene a continuación, vamos a ver imágenes. En algunas, pues les voy a poner unos videos, simplemente pues para que vean algo moviéndose. Estas imágenes las vamos a utilizar tanto para teoría, ¿verdad? Y ustedes las van a tener de referencia, por eso van a ver muchas imágenes. Yo me voy a enfocar a mencionarles las características más relevantes de cada uno de los grupos de parásitos. Ya cuando veamos el parásito en particular, pues resaltaré ciertas estructuras y revisaremos este material. Pero ahorita lo único que quiero es que vayan como involucrándose con los nombres de los parásitos, sus estructuras y los estadios que presentan, ¿sí? Bueno, entonces vamos allá. En este gráfico, lo que está, digamos, de una manera así como tal, visual, son los quistes de los principales flagelados y amibas que pueden afectar al humano, ¿sí? Y como ustedes vieron en su práctica de protozoarios intestinales, en la primera, donde se hablaba de amibas, flagelados y ciliados, pues ¿qué vamos a utilizar para diferenciar los parásitos, perdón, los protozoarios intestinales? Identificar los estadios, si es trofozoito, prequiste o quiste. Una vez que ya tenemos eso, pues también podemos identificar su número de núcleos, características del núcleo, inclusiones en el citoplasma. Entonces eso está marcado aquí, el tamaño, ¿verdad? La forma que presentan, cuántos núcleos tienen, ¿sí? Y bueno, en presencial generalmente sí es muy importante que ustedes puedan practicar y diferenciar estos quistes. Aquí no es que lo considere innecesario, considero que si no lo están haciendo práctico, pues aprendérselo de memoria no es algo viable para mí y útil, porque si no lo hacen en práctico, pues no va a ser, no se les va a quedar, ¿sí? Pero lo que sí quiero que recuerden que deben de tener en cuenta las características morfológicas para poder diferenciar. Entonces me voy a enfocar en mencionar algunas de ellas. No voy a usar en este. Entonces vamos a ver primero amibas. ¿Cuál es la que es importante que ustedes tengan claro para identificar? Entamoeba histolítica. Y como vimos en teoría, se reporta como entamoeba dispar, porque lo único que podríamos decir, ay, pues esta es más pequeñita, puede ser entamoeba dispar. Pero para poder saber si es entamoeba histolítica, entamoeba dispar, se tiene que hacer pruebas de biología molecular, ¿sí? Hay otras amibas que pueden ser indicadoras de contaminación fecal y que pueden estar consideradas o están consideradas como comensales. Había yo hecho la pregunta en teoría, bueno, ¿le darían tratamiento si sale una amiba comensal? Pues es probable que sí. ¿Por qué? Porque es un riesgo de que pueda estar adquiriendo una infección o una parasitosis por entamoeba histolítica. Pero no es lo mismo decir que tiene entamoeba histolítica y darle tratamiento a decir que tiene entamoeba coli. ¿Cuál es el riesgo de que tenga entamoeba histolítica, entamoeba dispar? Cualquiera de ustedes, dígame. Como médicos, ¿qué deberán cuidar en ese paciente? ¿Qué riesgo tiene ese paciente
paciente si les dicen que tiene entamoeba histolítica y qué riesgo debería de tener si tiene entamoeba coli? ¿Qué harían diferente en su tratamiento o seguimiento a ese paciente? ¿José Leonardo está? ¿No está José Leonardo? Mariana Acosta. Sí. Es que iba a ver, dije, a lo mejor ya me salí, no me di cuenta. A ver, Mariana, piense usted como médico. Si le dicen, salieron quistes y trofozoitos de entamoeba coli, le va a dar tratamiento, pero si le dicen tiene entamoeba histolítica, le va a dar tratamiento. ¿Seguirá el mismo esquema de tratamiento en un caso y en otro? ¿Cuál es el riesgo de que tenga entamoeba histolítica en el intestino? A ver, vamos a agilizar esto. Si les digo, esto es pregunta de examen. ¿No? Creo que Maestra, esta como hay Mariana le una- puso mensaje en Teams. A ver, permítame. Ay. Ok, sí. Ajá. Bueno, ¿alguien iba a decir algo más? Bien, Mariana. yo iba a decir algo, Sí. Ujú. que como hay una... No sea malito, dígame ya, Guillermo Alejandro, sí. Ajá. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Que como hay una amibiasis intestinal aguda, puede haber una complicación, sobre todo para una perforación intestinal. Ujú, sí. Y es muy importante tomar en consideración esto porque no se va a utilizar el mismo tratamiento para los dos tipos de ¿cómo se dice? Sí, entamoeba. Ujú, sí. Sí, entonces usted puede dar a veces para cuando hay entamoeba coli, pues se da un tratamiento, pero es simplemente si se hace el seriado y siempre sale eso, pues nada más está diciendo que el paciente consumió materia fecal. Puede decidir que se autolimite, pero qué tal y no. Entonces, pues sugerirle el tratamiento y que pues cuide sus hábitos de higiene y eso. Pero si ya le reportan que hay entamoeba histolítica, justamente hay un riesgo de diseminación. Entonces, a ese paciente se le tiene que dar un seguimiento, quizás volverle a hacer un nuevo coproparasitoscópico y valorar que no haya tenido una amibiasis extraintestinal. Exactamente. Entonces, por eso es que incluso uno en el laboratorio no dejamos así o sea, tenemos por fuerza que identificar muy bien estos parásitos. Aunque dicen, ay, al cabo de todas maneras le va a dar tratamiento. Pues no, porque el tratamiento y el seguimiento y el costo para el paciente es muy diferente, ¿sí? Muy bien, Mariana y Guillermo. Uh-huh. Entonces, quizás ustedes no van a hacer esto en el laboratorio, más bien no lo van a hacer, pero es importante que exijan que sí se les dé la identificación, ¿sí? Bueno, entonces, si vamos a observar trofozoitos, tenemos que ver movilidad y eso se va a ver solamente en solución salina. Ya lo habíamos visto, ¿sí? ¿Cuál es la apariencia, el tamaño, la forma, cómo se mueve? Pues simplemente cuando
veamos en solución salina, sí podemos nosotros fijar los trofozoitos y teñirlos, ¿verdad? Con alguna tinción particular. No las hemos visto todas, que si hay inclusiones, los núcleos, que a lo mejor no se ven aquí, pero en las tinciones sí. Y de los quistes, pues nuevamente vamos a ver las características nucleares, cuerpos cromatoidales y vacuolas que presentan glucógeno en su interior, ¿sí? Entonces, esta tabla es casi lo mismo que dice aquí, solamente que aquí ya viene llena con datos. Bueno, entonces vamos a ver en el caso de las amibas, ¿qué nos debemos fijar? El tamaño, el número de núcleos, estos son trofozoitos, y del núcleo, se los remarqué aquí, la presencia o no de cromatina periférica, la posición del nucleolo, ¿sí? En una preparación en fresco, incluso teñida, es difícil ver cómo está la cromatina periférica. Entonces, pues tenemos que hacer combinaciones de información. Por ejemplo, vean aquí, este es Entamoeba poloecky, Entamoeba coli, Endolimax nana, Yodameba y pues otras más. Esta pues no es de materia fecal, esta es de la boca, ¿sí? Pero pues aquí tenemos. Entonces, yo aquí simplemente les puse el género Entamoeba, tiene un nucleolo y cromatina periférica. Entamoeba histolítica dispar tiene el nucleolo central y Entamoeba coli acéntrico. A veces es muy difícil verlo, la posición en un examen en fresco, incluso con Lugol, incluso en los quistes. Pero ¿qué nos puede ayudar más? Que en fase de quiste, Entamoeba histolítica tiene regularmente 4 núcleos y Entamoeba coli tiene 8 núcleos. Entonces, pues ya se van combinando información. Para el caso de Yodameba en el núcleo, pues no tiene, Yodameba y Endoligmax no tienen cromatina periférica, tienen un nucleolo muy grande. Pero si nada más me baso en esto, pues aquí este es un dibujito. Tenemos que combinar otras características que voy a mencionar aquí, ¿sí? Entonces quise ponerles esta en donde están teñidos los trofozoitos y los quistes, y este sería un quiste visto con Lugol, ¿sí? Entonces, vean aquí, cromatina periférica, nucleolo central. No hay mucha diferencia entre Entamoeba harmani, como pueden ver aquí, ¿verdad? Este es un quiste con un solo núcleo, no es un quiste ni siquiera maduro. Aquí no se aprecian muy bien todos los demás núcleos, pero está enfocado a que vean que la característica nuclear se mantiene en todas las etapas, no cambia, ¿sí? Aquí en Entamoeba coli, este trofozoito tiene el nucleolo acéntrico, se puede apreciar, pero vean aquí este quiste que si está maduro, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Y si pudiéramos mover el micrométrico, pues en algunos sí se aprecia que son acéntricos los nucleolos, pero en otros es difícil observar. Y si nada más se ve con Lugol, pues a veces es más difícil. Entonces, a lo que quiero llegar es que para poder diferenciar un estadio de otro, pues tenemos que considerar núcleos, inclusiones y la forma. Para poder diferenciar entre un género y otro género, entre una especie y otra especie, pues combinar también características ya particulares de cada una de esas estructuras que acabo de mencionar. Y bueno, a mí, por ejemplo, en particular me cae mal Endolimax nana, porque se me hace muy complicada de identificar. No tiene cromatina periférica, tiene un cariosoma o un nucleolo muy grande. Y a veces para poderla identificar, bueno, créanme, no puedo enfocar aquí, estos son los núcleos. Está el núcleo y esto es el nucleolo. Pero aquí está teñido, pero aquí
les inventaría, pues aquí está el nucleolo, la membrana nuclear y probablemente este sea otro, ¿sí? El más fácil de identificar, digámoslo así, pues es Entamoeba coli y este, que es Yodamoeba bushley. Yodamoeba, porque tiene afinidad por el yodo. Este es la única amiba de importancia o de interés en los humanos que en fase de trofozoito y de quiste nada más tiene un núcleo y que además puede presentar vacuolas, ¿verdad? Que al ponerlas con Lugol se ven rojas, se tiñe de rojo. El glucógeno, igual que el almidón, se tiñe, pero en el caso de los protozoarios, cuando tienen las vacuolas con glucógeno, van a tener una coloración roja, ¿sí? Entonces, bueno, son simplemente imágenes que ustedes puedan ver. Y pues aquí les puse para que cuando requiramos hacer ejercicios, cuando hagamos los casos, ustedes tengan en disposición estas imágenes y podamos resolverlos. Los vamos a usar estos más adelante, ¿sí? Entonces, aquí tenemos entamoeba histolítica en solución salina, quistes en solución salina, con Lugol, ¿verdad? Y teñidos. En diferentes etapas, aquí tenemos el trofozoito con la tinción tricrómica y vean aquí un quiste inmaduro, 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 inmaduro. Es decir, el trofozoito en proceso de enquistamiento hasta llegar al quiste maduro. 4 núcleos, una barra cromatoidal, cromatina periférica, por eso se distingue muy bien el núcleo, y el nucleolo central. Aquí este es un prequiste de entamoeba histolítica, tiene una vacuola que se tiñe con Lugol. A ver si alguien me puede decir por qué no es Yodamoeba bushley si se ve como si fuera Yodamoeba. Esta es una vacuola que se tiñe con Lugol, se ve un tanto rojiza, no se aprecia muy bien porque no puedo dar enfoque, pero para que fuera Yodamoeba, ¿qué tendría que tener? Me voy a regresar. ¿Qué hace diferente ese prequiste de entamoeba histolítica de un quiste de Yodamoeba bushley? La respuesta está en esta diapositiva. La cromatina periférica. Exactamente, ¿sí? Vean aquí, tiene cromatina periférica. Ahorita vamos a ver más adelante Yodamoeba. Yodamoeba no tiene cromatina periférica, tiene un nucleolo muy grande, ¿sí? Bueno, entonces, entamoeba harmani, que seguramente es reportada como entamoeba histolítica. Es muy difícil diferenciar, antes era entamoeba harmani dispar. Entamoeba coli, los trofozoitos, ¿verdad? Los quistes con solución salina, el cariosoma o nucleolo acéntrico en proceso de enquistamiento, un quiste maduro, ¿sí? Vean aquí. Bueno, Yodamoeba. Entonces, aquí está con Lugol. Este es el nucleolo, muy grande, y la membrana nuclear. Nucleolo gigante de Yodamoeba. Y aquí con Lugol. Aquí con solución salina ni siquiera se ve el núcleo, se ve la vacuola. Entonces, ahí está teñido. Me voy a regresar. Vean aquí, el nucleolo es pequeñito y tiene cromatina periférica. Tiene esa vacuola con glucógeno, ¿sí? Entonces, ahí está. Y ese sí no debería confundirlo nadie en el laboratorio. Endolimax nana tiene cromatina, perdón, no tiene cromatina periférica, tiene un nucleolo también muy grande,
¿sí? Pero el nucleolo en fase de quiste es muy pequeñito y no presenta vacuola. Entonces, vean aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí como son fotografías, pues es muy fácil identificarlos, pero ya a la hora de que estamos viendo el microscopio, no es tan... Bueno, ya cuando tienes práctica sí, pero este representa una dificultad porque se confunde con otras estructuras de otros organismos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a los flagelados, donde tenemos a Giardia duodenalis y a Pentatrichomonas hominis, antes Trichomonas hominis. Aquí una lista también larga. Esta que antes se consideraba amiba, hasta que se vio que, aunque no presenta un flagelo visible, tiene movimientos ameboides, por genética es o pertenece a los flagelados, ¿sí? Retortamonas, enteromonas, Chilomastix, Pentatrichomonas y Giardia duodenalis. Quédense con el nombre de Giardia duodenalis, es el que se acepta actualmente. Bueno, vamos a ver. Giardia es el más grande junto con Chilomastix. Tenemos aquí Giardia duodenalis. Bueno, voy a regresar. En este caso, igual el tamaño, la forma, tienen flagelos para moverse y algunos van a presentar, bueno, por ejemplo, Pentatrichomonas tiene 5 flagelos, 4 anteriores, y este otro que va por adentro de la membrana citoplasmática y sale en la parte exterior, y cuando se mueve, se ondea, se le conoce como membrana ondulante. Entonces, en los flagelados va a tomarse en cuenta si presenta o no flagelos, cuántos flagelos presenta, y además si tiene membrana ondulante y esta barrita que ven aquí, que se conoce como axostilo. Entonces, son los trofozoitos, flagelos, membrana ondulante, núcleo, este es el núcleo, núcleos, ¿sí? 1, 2 núcleos, parece que tiene una cara, pero no, ¿verdad? Tiene 8 flagelos, o 4 pares de flagelos, 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí están teñidos, está teñido el nucleolo, por eso se ve muy bien, ¿verdad? Aquí no están teñidos, parece una caricatura, ahí está el nucleolo, el núcleo, el axostilo, y pues no se aprecian muy bien los flagelos. En alguna parte puse el videíto, no sé, ¿sí? Y bueno, cuando son quistes, se hacen ovalados y va a presentar 4 núcleos, ¿sí? Todo se duplica. Su axostilo, ven aquí, bueno, hay que mover con el micrométrico, 1 núcleo, 2 núcleos, 3, 4, 1, 2, 3, el otro no se ve, estas ya son teñidas, este es con Lugol, 1, 2, 3, aquí están unas estructuras, ¿sí? Y bueno, Trichomonas hominis, los flagelos anteriores, la membrana ondulante y el axostilo. Y vean aquí las tricomonas. Bueno, ahorita les voy a pedir que se fijen a más o menos a esta parte para ver si pueden visualizar la membrana ondulante. Son tricomonas de ratón, no es Trichomonas hominis, es Trichomonas muris.
Ah, caray. A ver. Miren, vean. Es que pasa muy rápido. No, les digo que... Bueno, no sé si alguien puede visualizar algunas con su membrana ondulante. Por aquí va a salir una. Vean, aquí está. Y se ve cómo se ondea. No sé si la visualizaron, jóvenes. La membrana ondulante o no. Sí, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Bueno, esas son... Entonces, vamos a continuar. De amibas, pues ya les había mostrado en clase cómo se ve con los movimientos. Bueno, tenemos ahora... Ah, ya se me faltó uno. Chilomastix. Aquí. Bueno, el video también, como nada más se graba en unos cuantos segundos, voy a ver, fíjense bien, a ver si detectan qué diferencia hay entre el movimiento de las tricomonas y este. A ver si notan, a ver si lo pueden visualizar, aunque es muy cortito el video. Por ahí se ve de pronto su membrana ondulante. Y se fue. Bueno, estos son tricomonas y este otro que les mostré acá. Este es Chilomastix. Es una grabación, igual no le podemos dar foco, pero se mueve como un tornillito, porque en su forma tiene el axostilo torcido. Entonces, si hace membrana ondulante, es muy pequeñita por aquí, se tuerce, como que gira, y no. Debe el movimiento la membrana ondulante, pero bueno, ojalá y si en algún momento podamos puedan venir a la universidad para que puedan ver eso en vivo. Bueno, vamos a ver ahora. Maestra, ¿me podría repetir las diferencias? Es que yo veo los videos y las veo iguales. Entonces, como que no entiendo bien. Sí, bueno, déjeme ver si le... es que no, según yo escogí...
Bueno, a lo mejor no se aprecia, pero este mueve la... Es que trataba de enfocar que este se va como hacia un lado, la membranita. Es que depende de cómo estemos moviendo el micrométrico. Este está torcido. Entonces, la membranita, la membrana ondulante, se mueve como a un lado. Y cuando este flagelado se desplaza, como que da giros. Hagan de cuenta que fuera como un tornillo. O en tirabuzón se le llama también a este protozoario. Pero para poder ver ese movimiento, pues sí necesitamos mover un poco el micrométrico. Y pues bueno, como esas las grabamos apenas la semana pasada, nos salió, no lo teníamos considerado, ¿verdad? Entonces, aquí ni siquiera se marca, ¿verdad? Pero esta sí la tiene y corre de lado a lado, siempre se va de lado a lado. Tiene este pico que es el axostilo. Por eso no les quería pasar esa, porque... En esto sí se ve a todo lo largo la membranita. Lo voy a regresar. Mire, vea este. Se ve cómo va de lado a lado. Y aquí se ve ese movimiento. Bueno, pues ahí sí que... Lo que sí quiero que se les quede es que una cosa es que podemos ver el movimiento. Para identificarlo, pues tenemos que hacer otras, a lo mejor una observación mejor, ajustar el micrométrico, etcétera, etcétera. Pero bueno. Entonces tenemos otro grupo que es los ciliados, Balantidium coli, que es el único ciliado parásito que se conoce en humanos. Cuando es trofozoito puede llegar a medir 150 micrómetros. En quiste puede medir 60 micrómetros, pero en trofozoito, si ustedes hacen una preparación en fresco y la ven así directo, alcanzan a percibir el movimiento que hace este protozoario, porque se mueve muy activamente. Entonces, de aquí no tenemos nosotros... Si pudiéramos mover el micrométrico, se vería que tiene todo su cuerpo rodeado por pelitos cortos, que son los cilios, ¿sí? Y si se acuerdan, cuando vieron agua de charco, pues ahí vieron muchos protozoarios moviéndose. Ay. Bueno, ese sería Balantidium coli. Es el video que les acabo de pasar. Entonces aquí están los cilios. Tienen una pequeña boca por la que comen. Y un pequeño, bueno, se llama citostoma, y un pequeño ano o similar a un ano, ¿verdad? No es un ano, no tienen aparato digestivo, que se llama citopigio, por donde sale sus restos de el alimento procesado. Ya veremos este parásito.
Este parásito se asocia a disentería, también a síndrome disentérico, pero va a afectar ya más la parte terminal del colon. Bueno, ya vimos ese. Y finalmente las coccidias. Las coccidias que dijimos que se utilizan las tinciones de ácido alcohol resistencia, que son varias, la tinción de Ziel-Nielsen modificado, la tinción de Quinjon, tinción de Fait, y bueno, en pocos casos la tinción tricrómica. Entonces, aquí tenemos Cryptosporidium, Ciclospora, Citoiostospora, que antes se llamaba Isospora, y Sarcocistis. Todos estos, o los tres primeros, los podemos encontrar en la materia fecal, y lo que vamos a buscar en ellos son quistes, que son la estructura de resistencia, y en algunos casos van a estar inmaduros, que se van a ver totalmente rojos, o ya infectantes, altamente infectantes en la materia fecal, cuando ya tienen un estadio que se conoce como esporozoito, ¿sí? Bueno, aquí lo importante es que se tiñen de rojo, tienen diferentes formas, y Sarcocistis hominis y Suya hominis no se tiñen, aún con la tinción de ácido alcohol resistencia. Se pueden confundir con levaduras de hongos, bueno, la levadura es un hongo, ¿verdad? Se pueden confundir con estructuras diferentes fúngicas o con otras estructuras no parasitarias. Entonces, muchas veces para poderlos identificar hay que hacer pruebas moleculares en el caso de estos pacientes. También ahí les dejé una liga para que vean la tinción de ácido resistencia, ¿sí? Bueno, aquí nada más son imágenes. Ya veremos también estas parasitosis y retornaremos a estos gráficos. Bueno, hay algo importante en estas parasitosis, en las parasitosis causadas por coccidias, que algunas de estos parásitos, si ustedes tienen la fortuna de tener un microscopio de fluorescencia y hacen un frotis de materia fecal y lo observan al microscopio de fluorescencia sin hacerle absolutamente nada más que el frotis, incluso un frotis fijado, bueno, una muestra fijada con formol, hacen un frotis, lo dejan secar y lo observan al microscopio de fluorescencia. En el caso de este parásito Ciclospora, la pared del quiste florece a esta longitud de onda, florece azul. Si usan este filtro a esta longitud de onda, lo van a ver de color verde. Otro que florece también naturalmente, o sea, tienen autofluorescencia, es isospora, perdón, y lo que se florece son las paredes de los quistes. Entonces, esa es una manera rápida, si contaran con el microscopio de fluorescencia. La tinción de Ziel-Nielsen a veces sale, a veces no. Entonces, como son parásitos que se causan parasitosis oportunistas y que se consideran reemergentes y que en pacientes inmunosuprimidos puede causar muerte por deshidratación, porque puede tener 20 evacuaciones diarreicas y es muy debilitante, se han diseñado pruebas para detectarlos directamente en pruebas, directamente en la materia fecal con pruebas de inmunofluorescencia, es decir, utilizando anticuerpos dirigidos contra la pared del quiste. Cryptosporidium no emite autofluorescencia. Aquí está teñido. ¿Por qué? Porque se usaron la prueba de inmunofluorescencia indirecta, en donde se tiñe, se pega el anticuerpo y luego se agrega un anticuerpo conjugado con un fluorocromo y pues nos va a dar, para el caso de este kit, la fluorescencia, la detección del parásito. Y como Giardia es también muy común, varios kits traen
para detectar Cryptosporidium, Giardia y en algunos casos Entamoeba histolítica, ¿sí? Entonces, esta es un kit que detecta Cryptosporidium y Giardia. No autoflorece. Isospora, igual que Ciclospora, tienen fluorescencia o autofluorescencia. No necesitaríamos agregar ningún reactivo para verlos florecer. Y para ver si me explico, imaginen ustedes que utilizan este kit, ¿sí? Y este kit puede utilizar, bueno, recuerdo, porque esto lo hacíamos en el laboratorio, antes teníamos ese kit. A esta longitud de onda, imaginen que están leyendo un frotis de materia fecal utilizando esta longitud de onda y lo procesaron con este kit, y lo que ven al observarlo al microscopio de fluorescencia, lo único que ven es estructuras redondeadas, más o menos de 8 micras, que es lo que mide este parásito, ¿sí? De color azul. Si ustedes mandaron pedir el estudio para Cryptosporidium parvum, ¿cómo debería ser el resultado? ¿Positivo o negativo? Hicieron su frotis de materia fecal, hicieron todo el método de inmunofluorescencia indirecta para buscar Cryptosporidium parvum. Y lo único que ven es estructuras redondeadas, un poco más grande que estas, pero de color azul. El reporte que se entrega debería decir Cryptosporidium positivo o negativo. Negativo. Nidia. Ajá, sí. Bueno, ya le iba a preguntar a Nidia. Ajá. Si fuera positivo, ¿de qué color debería haber la fluorescencia? Verde. Verde, como aquí. Entonces, como usted es muy sí, observador y vio esas estructuras azules, imaginemos que usted le va a dar el resultado a alguien o usted lo procesó usted como mismo médico, ¿qué sospecharía o qué tendría que descartar en esa muestra o en ese paciente? ¿Qué parásito tendría que descartar? La ciclospora. Ciclospora, pudiera ser ciclospora, ¿verdad? De acuerdo a la morfología, pudiera ser citoiospora, ¿sí? Y bueno, otro, ¿sí? Entonces, esto es fluorescencia por una prueba de inmunofluorescencia con un anticuerpo conjugado con un fluorocromo. Estos parásitos, ciclospora, citoiospora y sarcocistis, perdón, tienen autofluorescencia, no necesitan agregarle absolutamente nada, ¿sí? La desventaja es que lo más frecuente es Cryptosporidium y si nos basamos en autofluorescencia, pues nunca lo vamos a poder detectar, ¿sí? Bueno, y finalmente que nos genera conflictos, Blastocystis hominis, lo pongo aquí, pero ha sido considerado un hongo, ha sido considerado una amiba, ha sido considerado una coccidia y ahora ya ni siquiera está en las coccidias. Pero como es frecuente, lo dejo aquí. Este es un cromista que ya está hasta en un reino aparte, ¿verdad? Pero bueno. Y tiene estadios muy diferentes, como pueden ver aquí. Este es el quiste típico, una estructura que se le llama forma vacular.
estadio por el cual se consideraba levadura porque se divide por fisión binaria y al ojo, a la observación, parece una levadura. Otra forma que se considera granular y una forma ameboide por la cual estuvo considerado como amibas. Pero la genética ya lo sacó de los hongos verdaderos, de las amibas, ¿verdad? Y de las coccidias. Entonces les voy a mostrar, también lo vamos a ver en teoría. A ver si no trae comerciales primero. Entonces vean aquí, esta es la forma vacuolar, esto es una vacuola grande y en la parte externa están los núcleos. Al inicio se veía una forma de fisión binaria, vean aquí. No se ve moviendo porque no hay formas ameboides. Voy a adelantar. Bueno. Entonces, este organismo, este cromista, pues les digo, aparte de que apenas se está describiendo su ciclo biológico, apenas se está viendo si realmente se puede considerar comensal o parásito, dado que hay casos en los que se describe que lo que se observaba era esta forma y se decía que era un hongo, en los que decían que era una amiba y se describían cuadros diarreicos, pero ahora con el advenimiento de nuevos microscopios o nuevas técnicas de microscopía y la biología molecular y asociando en que hay pacientes en los que se pueden ver todas las formas y hay pacientes en los que nada más se presenta uno de estos estadios, pues apenas se está viendo si realmente es un parásito o es un comensal, ¿sí? Por ahí ustedes van a encontrar casos publicados en donde dicen que sí es un parásito y las principales formas que se van a encontrar son la vacuolar y la forma ameboide, ¿sí? Pero entre estas, esto es en orden, digámoslo así, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el quiste, la forma vacuolar, estos serían los núcleos, la forma en que se divide, que es esta forma vacuolar, y bueno, una forma ameboide. He de decirles que nunca he visto yo particularmente una forma ameboide, o si la he visto no la he sabido identificar en fresco, ¿verdad? Pero pues supongo que porque hay una gran cantidad de estos otros estadios, probablemente esté la forma ameboide, ¿sí? Que es muy diferente porque tiene una vacuola muy grande a las amibas, digamos, que ya conocemos, Entameba, Yodameba, Endolimax, ¿sí? Bueno, sé, jóvenes, que es mucha información, muchas imágenes, lo sé, lo entiendo. Simplemente quiero que por lo menos en algún momento le demos una vista, porque luego las vamos a estar retomando. Y cuando hagamos vamos a hacer un ejercicio de un caso, no nos va a dar tiempo para más. Pues en esos casos vamos a utilizar clínica y diagnóstico de laboratorio. Entonces vamos a mezclar imágenes y vamos a dar un resultado. ¿Cómo daríamos un resultado?
algo así, ¿verdad? A ver si logran identificar qué estadios son, comparando con lo que ya viene en las láminas anteriores. Ahorita, pues, lógicamente, o probablemente no saben identificar ninguno. A lo mejor este sí. ¿Qué sería este? Una yarda duodenal. Giardia duodenalis, un trofozoito, sí, ajá. ¿Y este? ¿Es el mismo este y este? Este es el quiste de esta. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver ya en teoría. Espero que ya podamos aventajar en teoría para poder utilizar estas láminas. ¿Sí? Bueno, para terminar, lo importante aquí para ustedes como médicos es de que pues sepan qué método o qué prueba de laboratorio realizar para hacer el diagnóstico de las parasitosis. En este punto del curso, las parasitosis causadas por protozoarios intestinales, que sepan interpretar el resultado que se les da, ¿verdad? Y pues derivado de ese resultado que debe de ser correcto, si la prueba que se realizó es la indicada para ese diagnóstico, el procedimiento se llevó a cabo y la identificación es correcta y pertinente, pues se le va a poder dar el tratamiento y seguimiento adecuados al paciente, ¿verdad? Para sacarlo de su enfermedad y de ser posible, y que sea posible, pues que éste tenga pues su salud, obtenga la salud. Entonces, pues ustedes yo sé que están acá, pero antes de esto, pues es importante el diagnóstico de laboratorio y muchas veces, como yo estoy en la parte de laboratorio y ustedes están como médicos, a veces estamos peleados, ¿verdad? Pero pues una colaboración entre uno y otro, pues va a resultar en un mejor tratamiento para el paciente, si es factible que se haga uso de laboratorio, ¿sí? Bueno, y solamente para terminar, y no sentirme yo tan que hablé y les pasé imágenes y todo y que están al punto de la catatonia del sueño, insisto, vamos a usar más adelante estas imágenes. Ahorita los martiricé para que sepan que ahí están y no las dejen de lado para posteriormente. Bueno, no sé si tengan algún comentario o algo en general del tema desde que empezamos a ver protozoarios, diarrea, etcétera, etcétera. Ahí es donde estoy, acá. Si no, voy a pasar lista. Frida Victoria. Presente. A los que no nombres porque ya les tomé participación. Abril. ¿Sí me escucha, maestra? Sí. ¿Es Abril? Presente. Sí. Presente. Fernanda. Presente. Cindy. Presente. Héctor. Presente. José Antonio. Presente, maestro. Florencia. Presente. Citlali. Presente. Karina. Presente. Carolina. Oscar. Presente.
Nidia, Presente. Samantha, Michelle, Presente. Juan Pablo, Presente. Tania, Presente. Cintia, Lisette, Presente. Alexandra, Presente. Jania, Daniel, Jennifer, Presente. ajá, Jennifer, Mario Alberto, Presente. Marisol, Presente. Ana Graciela. Presente. Bueno, había nombrado a Leonardo. No estaba cuando lo nombré. Presente. Se salvó de la pregunta. Sandra, Presente. Mitzi, Presente. Bernardo, Presente. Alex. Presente. Ujú. Alex, recuérdeme, usted lo he nombrado otras veces para participar y tiene tachitas, entonces para podérselas quitar me recuerda o participa, ¿sale? Abril Arazazú, Presente. Fátima, Fátima no está, y Mónica. Presente. Mónica. Diana, no, Dania, Presente. Viridiana, Presente. Javier, Presente. Verónica, Guadalupe, Presente. José, María José, Presente. Verónica Judith, Presente. Ismeria Presente. y Sandra Valeria. Presente, maestra. Ujú. Bueno, nos vemos Maestra, ¿sí me mañana. escuchó? Ah, Perdón. Soto ¿quién? Martínez, María José. Soto Martínez. Sí. Ujú. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Gracias, maestra. De nada. Bueno, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Espero mañana sí terminar, ya nos faltó lo último de amibiasis y ver amibas de vida libre, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. Voy a dejar de grabar, que si no se me Gracias, olvida. doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.